de tus bendiciones, Señor, que derramas sobre nuestras vidas, Señor. Padre, te agradecemos enormemente la oportunidad, Señor, que nos permite, Señor, de estar reunidos, Señor, en tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesús. Padre mío, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos que la presencia hermosa de tu Espíritu Santo, Señor, sea en cada corazón y en cada familia, Señor, que estamos aquí reunidos, Señor, con el motivo, Señor, de adorarte, de exaltarte, de conocerte más, de recibir la instrucción y la palabra que tienes, Señor, para el día de hoy, Señor, para con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que en nuestro corazón y en nuestra vida haya un deseo arduo, Señor, de seguirte, Señor, de conocerte más, de anhelarte, de necesitarte, Señor, de desearte, Señor, y que todos los días de nuestra vida, Señor, tengamos, Señor, ese deseo, Padre, de estar en comunión contigo, de habitar, Señor, bajo la sombra del Omnipotente, de estar, Señor, viviendo día a día, Señor, segundo a segundo, Señor, en tu presencia, bendito Dios. Oh amado Señor y Salvador, te agradecemos tanto las misericordias, las bendiciones, las maravillas, Señor, los milagros, aún las pruebas y las aflicciones que has traído a nuestras vidas, Señor. Porque para nosotros, Señor, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos son para bien, Señor. Dice tu palabra, Señor, y así lo creemos, bendito Dios. Señor, te agradecemos enormemente, Padre, que no nos ha faltado nada en nuestra mesa, y eso ha sido gracias a ti. Gracias a tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque hemos gozado de salud, Señor, y podemos estar, Señor, con salud. Y eso es gracias a ti, Señor. Padre mío, en esta hora, Señor, clamamos, Señor, y queremos pedirte, Señor, por nuestros hermanos en Cristo, Señor, que en este momento están pasando por tiempos de aflicción, por tiempos de pruebas, Señor, por tiempos de escasez, Señor. Te pedimos, Señor, que tú suplas las necesidades de cada uno de ellos, que sea su consuelo, su fuerza y su fortaleza, amado mío. También te pedimos, Señor, por aquellos, Señor, que en este momento han perdido algún familiar, Señor, que tú les traigas, Señor, consuelo, que tú les traigas, Señor, paz, Señor, que tú les traigas, Señor, esa tranquilidad, Señor, de saber, Padre, que si alguno de ellos está en Cristo, Señor, ahora está gozándose delante de tu presencia, mi Dios. Te pedimos, Señor, en esta hora por mis hermanos en Cristo que están siendo perseguidos, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que están siendo, Señor, corridos literalmente, Señor, incluso de sus propias tierras, de sus propias casas. Aquellos, Señor, que son vituperados, aquellos que les han asesinado incluso a hijos, Señor, a esposas, Señor, a esposos, Señor, a todos aquellos hermanos en Cristo que están sufriendo persecución a causa de tu nombre, Señor. Y sabemos, Señor, que tú no les negarás delante del Padre, porque ellos no te han negado, Señor, delante de los hombres, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a ser entendidos, Señor, a ser sabios en tu palabra, a tener esa hambre y sed de justicia, Señor, esa hambre y sed de tu palabra, donde conozcamos más, Señor, día a día de ti, Señor, y que escudriñemos, Señor, tu palabra todos los días, Señor, aunque sea por lo menos 30 minutos, Señor, todos los días, Señor, si escudriñáramos tu palabra 30 minutos, una hora, Padre, estaríamos, Señor, conociéndote más, estaríamos conociendo más tu palabra, estaríamos, Señor, cumpliendo, Señor, ese mandato, Señor, de no olvidarnos, Señor, de tu palabra, Señor, ni de tu ley, ni de tus mandamientos, Señor, ni de tus estatutos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poderlo hacer, Señor, día a día, Señor. Gracias, Señor, porque ha sido nuestro sustento, nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Padre, te adoramos y te exaltamos. Te pedimos, Señor, por cada uno de los hospitales, Señor, de la República Mexicana, Señor. Te pedimos, Señor, que seas obrando con poder y gran gloria, Señor, en cada vida, Señor, que se encuentre, Señor, en ese hospital, Señor. Aquellos que se encuentran graves, Señor, intubados, Señor, y no nada más por COVID, Señor, sino por otras enfermedades. Aquellos que están padeciendo cáncer, Señor. Aquellos, Señor, que tienen males cardíacos, Señor, tumores, Señor, y muchas otras enfermedades, insuficiencia renal, Señor.
Señor, del páncreas, del hígado, de los pulmones, vesículas, Señor, de todo, Padre. Nosotros clamamos, Señor, y te pedimos en esta hora que tú traigas respuesta a la vida de cada uno de ellos, Señor, conforme a tu santa y bendita voluntad, Señor. Gracias, Padre bendito, Señor, por cada uno de los enfermeros, Señor, enfermeras, médicos, Señor, por cada una doctora, Señor, por cada uno de los que trabajan en los hospitales de seguridad, Señor, ambulancias, Señor, bomberos, Señor, policías, Señor, te pedimos, Padre, que todos ellos, Señor, sean bendecidos en tu nombre, Señor, y aquellos que estén caminando, Señor, de una manera, Señor, incorrecta delante de tus ojos, Padre, o que estén trabajando, Señor, mal, Señor, para su prójimo, Señor, te pedimos que les ayudes a corregir su camino, Señor, en el nombre de Jesús, y que trabajen, Señor, conforme a la justicia, Señor de Dios, para que pueda, Señor, haber paz, Señor, en esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Padre, en esta hora, Señor, te queremos ofrecer, Señor, un canto de gratitud y de alabanza, de adoración, de exaltación al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Te pedimos, Padre, que tú recibas, Señor, la alabanza y la adoración, Señor, en el nombre precioso y majestuoso de Jesús, Señor. Recibe, Señor, esta alabanza, recibe esta adoración, Padre, y te pedimos con todo el corazón, Señor, que tú seas, Señor, exaltado en esta hora, que tú seas alabado, Señor, que tú seas reconocido por nuestro corazón, por nuestra vida, Señor, que tú eres el Rey, que tú eres el Señor, que tú eres el Dios de los dioses, que tú eres Rey de reyes y Señor de señores, que tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin, que tú eres la rosa de Sarón, Señor, que tú eres, Señor, la luz, Señor, de nuestras vidas, Señor, el centro de nuestras vidas, que tú lo eres todo para nosotros, bendito Dios de misericordia. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tome el control, Señor, de esta tu reunión, Señor, en el nombre precioso, majestuoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Pues vamos a alabar a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador, porque Él merece toda la alabanza, toda la adoración. Y es tiempo y es el día en que debemos de exaltarle, de glorificarle, y no nada más hoy, hermanos, sino todos los días debemos de exaltar a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a alabar su nombre. Alza tu corazón, dile, Señor, gracias. Gracias por todo lo bueno que tú eres. Amén. Con un cántico de gratitud, acércate a Él. Dile gracias, Señor. Oh, te adoramos. Hay gratitud en nuestro corazón. Señor, tú eres bendito para siempre. Bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Señor, bendito eres tú. Tu presencia me colma de amor. Bajo la sombra de tus alas me refugiaré. Y en las aguas de tus ríos mi alma saciaré. Señor, bendito eres tú. Tu presencia
bajo la sombra de tus alas me refugiaré. De las aguas de tu río mi alma saciaré. Vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor. Vivifícame, vivifícame, vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor. Vivifícame. Vivifícame, Señor, de tu poder. Todos los que te llaman, Señor. Señor, bendito eres tu presencia me colma de amor. Bajo la sombra de tus alas me refugiaré. Y en las aguas de tu río mi alma saciaré. Señor, bendito eres tú. Tu presencia me colma de amor. Bajo la sombra de tus alas me refugiaré. En las aguas de tu río mi alma saciaré. 蓝牙已断开，蓝牙已连接。Restaura mi alma, Señor. Vivifícame, vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor. Vivifícame. Restaura mi alma, yo tu presencia, vivifícame, Señor, vivifícame, Señor, de las aguas de tus ríos, aleluya, Señor. Cántale cántico nuevo al Señor. Cántico de lo más profundo de tu corazón. Aleluya, Señor. Tú eres digno de que todos te adoren. Tú eres digno de que todos te canten. Te adoraré.
Cristo te adoramos. Cristo te adoramos. Cristo mi Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Santo mi Señor. Santo mi Señor. Cántale aleluya. Aleluya. Gloria, aleluya. Cántale al Señor tu Dios. Gloria, aleluya. Ahí donde estás, haz un altar para el Señor. Gloria al Señor. Solamente levanta tu corazón, deposita tu vida delante del Señor. Ofrécele tu vida en un sacrificio agradable al Señor. Ofrécele al Señor toda tu vida en un sacrificio de alabanza. ¡Aleluya! ¡Gloria! Precioso, bendito Dios y Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Padre Santo. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Padre. Cierra tus ojos, levanta tus manos. El fuego en el altar no se apagará. El fuego en el altar no se apagará.
se apagará. Dice del pueblo. El fuego en el altar no se apagará. Ahora dice. A cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios. Mi vida entregaré como una ofrenda para ti. Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, porque buscaré de todo mi corazón. El fuego en el altar no se apagará. Dígalo. El fuego en el altar no se apagará. El fuego en el altar no se apagará. Pueblo. Fuego en el altar no se apagará. No se apagará. ¿Cómo no se apagará? Dígalo conmigo. A cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios. Mi vida entregaré como una ofrenda para ti. Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, porque buscaré de todo mi corazón. Cada mañana, dígalo. Cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios. Mi vida entregaré como una ofrenda para ti. Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, porque buscaré de todo mi corazón. El fuego en el altar no se apagará. 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 Cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios. Mi vida entregaré como una ofrenda para ti. Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, porque buscaré de todo mi corazón. Dígalo fuerte. Cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios. Mi vida entregaré como una ofrenda para ti. Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, porque buscaré de todo mi corazón. Fuego en el altar no se apagará. Dígalo. Fuego en el altar no se apagará. El fuego en el altar no se apagará. Que se oiga. No, no, viene como cada mañana. Vamos. Cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios. Mi vida entregaré como una ofrenda para ti. Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, porque buscaré de todo mi corazón. Cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios. Mi vida entregaré como una ofrenda para mí. Yeah. Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré,
que buscaré de todo mi corazón. Señor, llevaremos esa leña todas las mañanas. Buscaremos tu rostro, Señor, con todo nuestro corazón. Aleluya. Sí, Señor. Dale fuerte un aplauso. Aleluya. Amén, aleluya. Le damos gloria a nuestro Señor, que es el que merece toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Bueno, hermanos, vamos a comenzar el estudio. No sin antes, vamos a pedirle al Señor que sea tomando el control de este estudio y que la palabra que trae para nosotros el día de hoy sea de gran bendición para nuestras vidas y que podamos ser hacedores de la palabra, no nada más oidores, sino hacedores de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque es de gran bendición el poder alabar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias porque tenemos esa oportunidad de tener labios, Señor, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para levantar un cántico de gratitud, de adoración, de exaltación a tu santo y bendito nombre. Hoy, Señor, tú sabes y ya conoces la palabra, Señor, que estaremos dando, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Padre, que tú hables con poder y autoridad, Señor, a tu iglesia, Señor, para que nosotros podamos, Señor, corregir, Señor, nuestro camino, Señor, para caminar en justicia y en santidad, en obediencia, Señor, y en rectitud delante de delante de tus ojos, Señor, con integridad, Señor, con fidelidad, Señor, a tu nombre, Señor, y por amor a tu nombre, Señor. Te lo pedimos con todo el corazón. Espíritu de Dios, esta palabra sabes que es tuya y viene de ti. Te pedimos, Señor, que quede sembrada en nuestros corazones. Que no nada más, Señor, la escuchemos, Señor, y nos salga por el otro oído, sino que permanezca, Señor, en nuestro corazón para nosotros, Señor, poderla llevar a cabo, Señor, en nuestra vida. Porque deseamos, Señor, y anhelamos, Señor, estar en santidad delante de tu presencia. Bendito Dios. Y toda la instrucción y toda la palabra que viene de tu boca, Señor, es bendición para nuestras vidas. Gracias, amado Señor y Salvador, por todo tu amor y toda tu misericordia. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a ver el día de hoy un estudio que se llama Llamado a reedificar el templo. Un llamado a reedificar el templo. Un llamado a reedificar el templo. Y para comenzar nuestro estudio, hermanos, vamos a abrir nuestra hermosa palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aquí podemos ver, hermanos, que la palabra de Dios nos está hablando y diciendo que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y que aparte está en nosotros. Dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Es algo que viene del Dios eterno, del Dios maravilloso, y que no sois vuestros. Este cuerpo ya no nos pertenece y la verdad nunca nos ha pertenecido, solamente es prestado.
pero ahora le pertenece al Espíritu Santo, a nuestro Dios eterno y maravilloso Salvador Jesucristo. Y por ello es que el Señor nos está llamando a reedificar el templo. Y para ello vamos a estar analizando el libro de Ageo. Vamos a Ageo, el profeta Ageo, el capítulo 1. Ageo capítulo 1. Y vamos a estar analizando todo el capítulo 1 de lo que el Señor nos está hablando a nuestras vidas el día de hoy, hermanos. Y que vamos a encontrar una explicación maravillosa por parte del Espíritu Santo a esta hermosa palabra, a estos hermosos versículos. Y que incluso el título de ahí de Ageo nos menciona exhortación a edificar el templo. Y vamos a comenzar a leer por el momento de los versículos del 1 al 4, porque vamos a irlo escudriñando y vamos a ir estudiando cada uno de esos versículos, lo que el Señor nos está hablando y quiere hablar a la iglesia. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Amados hermanos, el Señor está exhortando y está haciendo un llamado a la reedificación del templo. Y nos está hablando a estas alturas a la iglesia. En ese tiempo de Ageo todavía existía o había sido destruido el templo de Salomón. Y estaba llamando a volver a reedificar el templo, un templo hecho por manos de hombre, donde habitaba la presencia del Dios Altísimo. Una promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel, que él habitaría en medio del pueblo. Primeramente fue en el tabernáculo y después en el templo. Pero la diferencia a nuestros tiempos es que ya no hay un templo hecho por manos de hombre, y lo dice la palabra, que él ya no habita en templos hechos por manos de hombre, sino él habita en nuestro corazón. Como lo acabamos de leer en 1 Corintios, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que el Antiguo Testamento, algunos versículos, no nos esté hablando a nosotros. Ahorita nos vamos a dar cuenta cómo el Señor nos está hablando a través de su palabra. Y su palabra es viva y eficaz. Y dice que su palabra permanece para siempre. En ese entonces, Ageo le estaba diciendo a Zorobabel y a Josué, hijo de Josadac, que era el sumo sacerdote, que tenían que reedificar el templo. Pero era un templo hecho por manos de hombre. Pero ahora el Señor nos está hablando a la iglesia que debemos de reedificar nuestro templo. El templo del Espíritu Santo. Pero fíjense, aquí mencionan el versículo 2. ¿No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Porque así lo decía el pueblo. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Fíjense, hermanos, en ese entonces el pueblo de Israel estaba diciendo: no es el tiempo de reedificar el templo. Y desgraciadamente a estas alturas, y tristemente, aún gran parte de la iglesia no ha entendido que en este tiempo tenemos que reedificar nuestro templo. Que se tiene que reedificar la propia iglesia, porque la iglesia llegó a estar
destruida, contaminada, impura, con mancha, sucia. Y cada quien ha venido haciendo lo que se le da en gana. ¿Por qué lo decimos, hermanos? Porque también en la actualidad sigue habiendo parte de la iglesia del Señor actuando normalmente como si nada estuviera pasando, como si esta pandemia no estuviera diciéndole algo a la iglesia, o que Dios no estuviera hablando a través de esta pandemia a la iglesia, dándole un mensaje fuerte y contundente de regresar a las sendas antiguas, de regresar a nuestro primer amor, de volvernos a Él, de venir en arrepentimiento y en una conversión genuina al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia se llenó de vanidades. La iglesia y el templo de cada uno de nosotros empezó a buscar cosas que ni siquiera exaltaban ni glorificaban a Dios, sino que cumplían o satisfacían el ego de cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice también ahora el versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. La palabra artesonada, hermanos, viene de la palabra hebrea safán, que significa esconder cubriendo, techar, para tapar aquellas manchas o imperfecciones que hay en el techo. ¿Cómo lo vemos? No sé si han visto construcciones de centros comerciales o de casas que muchas veces, en vez de poner yeso o el cemento, ponen como plafones. Están artesonando. Están tapando todas las imperfecciones que hay en ese techo, de alguna manera para que se vea bonito, pero es algo superficial, hermanos. Aquí lo que debemos darnos cuenta es lo que le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes van a habitar en vuestras casas artesonadas. O sea, que hay tantas imperfecciones que lo único que hacemos es tapar, no quitar, es tapar, encubrir todo lo malo que hemos venido haciendo. Y desgraciadamente la iglesia no se está dando cuenta de esta situación. Pensamos que porque estamos en Cristo, ya prácticamente ya la libramos, ya estamos del otro lado, ya somos salvos, ya tenemos prácticamente como si la salvación no se perdiera. Es que hago esto para Cristo, pero muchas veces en vez de hacerlo para Cristo, lo están haciendo para su propio yo, para su propio ego. A tal grado, hermanos, que en las iglesias, los hermanos, muchas de ellas dependen más del pastor que de Dios, donde el mismo pastor se cree dueño de la iglesia cuando el dueño es Cristo, y él le ha hecho saber a la iglesia que tienen que depender prácticamente de él más que de Dios. Y lo podemos ver, hermanos, en muchas congregaciones que se ha manejado así, donde idolatran más al pastor que al mismo Dios. Y eso no puede ser, hermanos, porque la iglesia no le pertenece a un hombre, le pertenece a Jehová de los ejércitos, al Señor y Salvador Jesucristo y a su Santo Espíritu, que es la cabeza de la iglesia. Y es algo que nosotros debemos de entender. El pastor solamente es un administrador de las cosas de Dios. Un administrador de la congregación que es de Dios. Un administrador de las ovejas que son de Dios, no del pastor. Y lo vemos que en la actualidad hay mucha prepotencia en muchas autoridades pastorales. Es que mis ovejas, es que mi iglesia, no, pues ¿cuánto te costó tu iglesia y cuánto te costaron tus ovejas? Tú no diste un precio de sangre,
Solamente eres administrador de lo que Dios puso en tus manos y para lo cual te escogió. Hasta ahí, punto, se acabó. Y desde ahí ya empezamos mal y mal y mal. ¿Por qué? Porque se va dirigiendo los ojos a un hombre y no al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Y empezamos a ver tanto desorden en la iglesia, tantas doctrinas, tantas situaciones, que incluso en nuestra propia vida traíamos un desorden en nuestra casa y estábamos artesonando nuestras casas, encubriendo todas esas imperfecciones, en vez de decirle al Señor, ayúdame a reconstruir, a reedificar. ¿Qué es reedificar, hermanos? Reedificar es volver a edificar o construir de nuevo lo arruinado. Esa es la palabra reedificar, volver a edificar, volver a construir de nuevo lo arruinado. Lo que estaba mal, lo que estaba destruido. Es volverlo a levantar, volverlo a hacer, volver a poner cimientos y volver a empezar a construir. Y es lo que nos está haciendo Dios pasar por este tiempo de cuarentena. Aparentemente la cuarentena son 40 días, pero es un término que se le da al tiempo de estar cuidándonos, resguardándonos para que esta pandemia no se haga más grande y estemos seguros, que estemos lo más que se pueda en casa. Y es algo que nosotros debemos entender, que Dios nos está haciendo ese llamado desde que comenzó la pandemia. Tiene que limpiar la casa. Por eso dice la palabra que el juicio de Dios tiene que empezar por la casa de Dios. Tiene que empezar por nosotros. Y por ello es que el Señor nos está pidiendo reedificar el templo, volverlo a construir. ¿Se nos ha hecho larga la pandemia? Sí, se nos ha hecho larga. Pero fíjense qué tan mal hemos venido haciendo que todavía no se acaba. Y que todavía faltan meses más para que termine, si es la voluntad de Dios, esta pandemia. ¿Cuánto tiempo está necesitando la iglesia? Porque desgraciadamente vemos que sigue habiendo ese egoísmo, ese individualismo en la iglesia. Donde la iglesia se metió a cosas que no se tenía que meter porque estaba buscando su propia prosperidad, y lo vamos a ver más adelante. Fíjense lo que dice ahora del versículo 5 al 7. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjense lo que dice el Señor. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué es meditar, hermanos? Es ponernos en nuestra casa y tener tiempo para decir, a ver, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Estoy caminando realmente en la voluntad de Dios? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo está mi familia? ¿Estoy encubriendo todas esas cosas arruinadas que hay en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente? Y el Señor nos dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ahí me detengo un poco, hermanos. Si se fijan, aquí el Señor nos está hablando de puras cosas materiales. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, que desperdicia su dinero. No es un buen administrador de su dinero.
¿Por qué? Porque la iglesia llegó a un tiempo en que estaba nada más enfocada a buscar su bienestar, su prosperidad, que su casa estuviera bien, que tuvieran los mejores alimentos, la mejor vestimenta, el mejor calzado y todo eso. No está mal, hermanos, pero aquí lo que Dios nos está dando a entender es que era la prioridad de toda la iglesia, de todo el pueblo de Israel. Era su prioridad que satisfacer las necesidades materiales, no espirituales. Por eso es que decían, todavía no es tiempo de volver a levantar el templo, de edificarlo nuevamente, porque siguen con sus mismos deseos y no ha habido un cambio. Y es lo que está sucediendo desgraciadamente también con algunas congregaciones. No puedo generalizar, porque hay otras que están tratando y Dios les ha dado el mensaje a todos y hay quienes los están tomando, pero hay quienes no quieren seguir tomando ese mensaje que está mandando por medio de esta pandemia. Y nuevamente el versículo 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Lo vuelve a repetir una vez más, meditad sobre vuestros caminos. ¿Por qué? Porque estamos caminando en un camino incorrecto, apartados del Señor, buscando nuestra prosperidad, nuestros beneficios. ¿Y lo espiritual dónde queda? ¿Dónde está en lo espiritual? Porque ciertamente nosotros que conocemos a Cristo, que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, nuestra prioridad debe de ser lo espiritual. Ya no somos más carnales, dice la palabra, que caminemos en espíritu. Somos espirituales ya. Por eso las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Y por ello es que debemos de buscar el rostro de Dios y pedirle que nos ayude a reedificar este templo para que podamos estar en los caminos de nuestro Señor. Vamos al versículo 8 y aquí fíjense lo que nos va a decir el Señor. Pongan mucha atención, dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Vamos a estudiar este versículo 8, hermanos, que está sumamente interesante. Dice, subid al monte. Y para ello les voy a pedir que vayamos a Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24 y vamos a ver los versículos del 12 al 18 y vamos a darnos cuenta cómo el Señor nos está hablando de una manera maravillosa, amada iglesia. Éxodo capítulo 24 versículos del 12 al 18. Éxodo 24 del 12 al 18. Dice así la palabra de Dios. Pongan atención, hermanos, fíjense. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte
Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Aquí fíjense la instrucción que le da Dios al pueblo de Israel para reedificar el templo. Dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Pero fíjense, la primera instrucción dice, subid al monte. En esos tiempos, en el Antiguo Testamento, el monte Sinaí era llamado también el monte de Dios. De hecho, el profeta Elías, cuando iba huyendo de Jezabel, caminó por el desierto y dice la palabra que fue al monte de Dios. Y ahí tuvo un encuentro también con Dios, donde Dios le dio instrucciones a Elías. Y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Por qué huyes? Y tuvo un encuentro Elías con Dios y recibió instrucciones de Dios. Moisés recibió instrucciones de Dios en el monte Sinaí. Recibió la ley de los 10 mandamientos. Recibió también lo que es la instrucción del tabernáculo, de cómo construir el tabernáculo donde el Señor moraría en medio del pueblo de Israel. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Que volvamos a Él, que subamos al monte, que entremos en una comunión con Dios para recibir las instrucciones que la iglesia tiene que obedecer de ahora en adelante. Caminar en obediencia, caminar en santidad, caminar conforme a lo que nos está pidiendo Dios. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Cuando Moisés, ¿cuántos días pasó, hermanos? Una cuarentena pasó en el monte. ¿Creen que eso sea casualidad? No es casualidad, es un trato de Dios. Es un trato de Dios hablándole a su iglesia para corregirla, para que vuelva a Él, que es algo que Él nos ha venido hablando. Volver a Dios, volver de donde salimos, volver al arrepentimiento, volver realmente en una conversión genuina, donde lo primero sea Dios. Fíjense ahora la segunda instrucción, y traer madera. Acabamos de escuchar una alabanza que nos dice, el fuego en el altar no se apagará. ¿Qué se necesita para que en el altar de Dios no se apagara el fuego? Leña, madera. Y dice, y traed madera. Vamos a Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6 y vamos a leer los versículos 12 al 13. En ese capítulo se recibió la instrucción de la ley de los sacrificios, cómo tenían que hacer los sacrificios los sacerdotes del pueblo de Israel. Pero fíjense lo que les dice en el versículo 12 y 13. La instrucción dice así, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Fíjense aquí lo que nos está diciendo el Señor. Traigan madera. ¿Traigan madera para qué? Para que el fuego que hay en nosotros, del Espíritu Santo, no se apague. Que todos los días esté ardiendo ese fuego. Esa es la segunda instrucción que le da Dios al pueblo de Israel, pero que también se lo está dando a su iglesia. ¿Por qué también se lo está dando a su iglesia? Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, segunda de Timoteo, la anterior la cita fue
Levítico 6, versículos 12 y 13. Y ahora vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Y Pablo le da un consejo al joven Timoteo. Y fíjense qué consejo le da. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué le dice? Que avives. ¿Cómo avivas un fuego, amada iglesia? Con leña, con madera. De otra manera tú no puedes avivar un fuego. Necesitas esa madera, esos deseos, ese anhelo para que el fuego del don de Dios esté en nosotros todos los días, vivo, avivado, que no se apague el fuego del altar de nuestro templo, donde el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Este es el mensaje a la iglesia de la Odisea y le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué palabra tan dura, hermanos. Y ¿saben qué, hermanos? Si nosotros no avivamos ese fuego para amar a Dios día tras día, y cada día más y más y más, y que no se apague, y que no se enfríe nuestro amor por Dios. Si no hacemos eso, hermanos, estaremos tibios. Fríos ya nosotros ya no podemos ser, hermanos, porque ya tenemos el conocimiento de la verdad. Una persona que tiene conocimiento ya no puede ser frío. Una persona en Cristo ya no puede ser fría porque ya tiene el conocimiento de la verdad de Cristo, del evangelio de Cristo. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Por eso el Señor en Apocalipsis le dice a la iglesia, en Apocalipsis 3, versículo 15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué sucede si nosotros tenemos el fuego del altar todos los días encendidos? ¿A qué temperatura estaremos, hermanos? Calientes. Calientes en el Señor, calientes para Él, ardiendo en amor, ardiendo el fuego del don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? El regalo del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros somos ese templo, y en nuestro templo tenemos que llevar esa leña a cada mañana para que ese fuego arda todo el día y no se apague, porque es una instrucción de Dios. No se apagará. Dios nos está diciendo: mi iglesia se apagó, mi iglesia se puso tibia, mi iglesia no estaba ardiendo de amor por su Señor. ¿Y saben por qué Dios permitió esto? Porque si viniera el arrebatamiento y no nos estuviéramos dando cuenta, porque si no hubiera sido por esta pandemia, muchos de nosotros seguiríamos caminando igual que como lo veníamos haciendo. ¿Saben a cuántos se hubiera llevado el Señor en el arrebatamiento?
Yo creo que a nadie, hermanos. Por ello es que el amor y la misericordia de Dios aún se nota en la tribulación, en la aflicción, en las pruebas, en las luchas, aún a través de esta pandemia, aunque ha sido duro, aunque ha sido difícil. Pero aún ahí se está viendo el amor incomparable de Dios hacia nuestras vidas. Fíjense, hermanos, también vamos a regresar a Ageo para seguir viendo qué más, qué otra instrucción da. Dice, y reedificar la casa, volverla a construir, volver a poner esos cimientos, hermanos, volver a poner eso que en su principio, cuando nosotros tenemos el primer amor, caminamos con una pasión por Dios, caminamos con ese deseo, esa hambre de obedecerle, de buscar en su palabra, de alabarle, de ser lo más perfectos delante de él, de apartarnos del pecado. Por eso el Señor dice, vuelvan a reedificar el templo, vuelvan a poner cimientos, vuelvan a poner paredes, vuelvan a poner techos, pero techos que no tengan ese defecto. Vuelvan a reconstruir y a reedificar ese templo donde yo habito. Y fíjense lo que sigue diciendo. Y esto es algo muy importante, hermanos. Y pondré en ella mi voluntad. ¿Qué es lo que les venía diciendo? Desgraciadamente, muchos pastores se han creído dueños de la iglesia. Y hacían lo que se les venía en gana, porque pensaban que ellos eran los dueños de la iglesia. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Por qué dice el Señor, y pondré en ella mi voluntad? Porque estábamos caminando fuera de la voluntad de Dios. Pero desgraciadamente muchos en la actualidad siguen sin darse ese tiempo de entrar a su casa, meditar sus caminos y decir, Señor, quiero volver a ti, quiero subir a tu monte, quiero estar contigo, quiero tener comunión contigo, quiero recibir la instrucción, la dirección de la cual tenemos que nosotros caminar. Y no que se haga mi voluntad, sino la tuya, amado Dios, porque tú eres el dueño, tú eres el Salvador, tú pagaste con precio de sangre por tu iglesia, por tus ovejas, no ninguno de nosotros. Y eso es lo que debemos de hacer en todo este tiempo que Dios nos está permitiendo poder reedificar nuestro templo. Y dice, y pondré en ella mi voluntad. Ahora se imaginan a una iglesia caminando en la voluntad de Dios. Es una iglesia poderosa, es una iglesia humilde, es una iglesia que alaba a Dios, es una iglesia que lo adora, es una iglesia que lo exalta, una iglesia que se sujeta a Él, una iglesia que camina en santidad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y nosotros estaríamos caminando en esa voluntad y estaríamos caminando en santidad. Y es algo que nos puede garantizar el que cuando venga ese día glorioso del arrebatamiento de la iglesia, nosotros podamos ser arrebatados para nuestro Señor. Vamos a seguir más adelante, hermanos. Ahora vamos a partir del versículo 9 al 15. Fíjense lo que dice. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová.
Fíjense, aquí hay algo muy interesante, hermanos. Fíjense cómo Dios nos vuelve a recalcar en el 9, que cada quien buscaba lo propio por su casa. Pero dejen que, ojalá hubiera sido lo espiritual, hermanos, pero realmente buscaban lo material, buscaban lo que era, todo lo que era vano. No es que no lo necesitemos, necesitamos las cosas para vivir, para ir sobreviviendo. Comida, vestido, calzado, sí, pero fue la prioridad de la iglesia. Por eso es que también creció mucho el movimiento de la prosperidad dentro del cristianismo, porque cada quien buscaba su propio deseo. Por eso es que ya no se predicaba un evangelio en muchas de las congregaciones confrontando el pecado. ¿Por qué? Porque no lo quería escuchar la iglesia. Es que se me van a ir, es que nos vamos a quedar poquitos. Pues que se vayan. El que no quiere buscar el evangelio verdadero de Cristo, oírlo, es porque quiere estar caminando en su propia y su santa y reverenda voluntad. Está siendo egoísta y no quiere hacer la voluntad de Dios, pues ni modo, que se vaya, que se retire. Pero desgraciadamente la iglesia ha venido caminando. Es que yo declaro y yo decreto, donde se sienten hasta dueños de la voluntad de Dios. Hay muchas promesas en la palabra, sí, pero acuérdense que todo es conforme a la voluntad de Dios. Es que yo arrebato la promesa de que de recibir esto y bla, bla, fíjense, hasta cambió hasta la forma de orar, hasta la forma de hablar. Vemos una iglesia que se contaminó, que se ensució, que se volvió impura. Y Dios está corrigiendo y nos está diciendo, reedifiquen el templo, reedifíquenlo. Y vamos, y aún vemos ahí esa gran misericordia de Dios. Y fíjense de quién vino que no hubiera prosperidad, hermanos. ¿Del diablo? Y muchas veces escuchamos a los cristianos, es que reprendo al diablo de mis propiedades, de mi trabajo, de mis cosas. Y yo sé, y estoy de acuerdo que el diablo anda como un león rugiente viendo a quién devorar. Pero fíjense de aquí, de quién vino la falta de prosperidad. Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Quién lo permitió? ¿Quién lo mandó? Dios. ¿Por qué? A causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestra impureza, a causa de nuestra afán de, es que yo quiero esto y decreto prosperidad a mi vida y declaro y bla, bla, bla. Y nada más esa iglesia buscando su propio beneficio, su propio yo, su propio ego. ¿Cuántos no hemos escuchado, hermanos, pastores, que trabajan muchas veces, no tanto para Dios, hermanos, trabajan para que sean glorificados ellos, no Dios, sino ellos? Es que mi iglesia tal, 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 y el nombre de la iglesia, y es que mi iglesia tal, tal, o sea, elogian más el nombre de alguien que el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Dios se cansó, mas aún así está teniendo misericordia de nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y pongan atención al versículo 14, dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué sucedió? Estaban dormidos. Dice que el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, de Judá, de Josué,
de Zorobabel, que era el gobernador de Judá, de Josué y de todo el pueblo. Estaban dormidos. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios capítulo 5, versículo 14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate. ¿De dónde, hermanos? Dice, de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Qué quiere decir, hermanos? La iglesia estaba muerta, el pueblo estaba muerto. Por eso en una parte de Apocalipsis le dice a la iglesia, tú que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. El estar dormido es estar muerto en el espíritu. Y veníamos dormidos, veníamos muertos espiritualmente. Y Dios a través de esta situación nos está abriendo los ojos, y por eso es que debemos de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios por esa grande oportunidad de que tenemos vida, hermanos, para corregir lo que hemos estado haciendo mal. Hay otros que ya no han tenido la oportunidad. Eso es un maravilloso privilegio que nos está dando a cada uno de nosotros. Y que la verdad, si no lo aprovechamos, hermanos, es que sí ya somos muy necios, muy tercos, muy ignorantes, muy egoístas, hermanos. Dios nos está dando ese tiempo para arreglar todo. ¿Y qué dice su palabra más adelante? En el mes séptimo, ahora vamos a leer del capítulo 2, el versículo 1 al 9. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Para qué quiere que reedifiquemos el templo, hermanos? Para que la gloria postrera sea mayor que la primera. ¿Por qué? Porque dice, y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Qué nos está hablando? Que Jesucristo viene pronto por su iglesia. Pero fíjense, todavía nos dice que hará temblar el cielo, el mar y la tierra seca. Fíjense, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Por eso en el estudio del juicio de separación de tribu y cizaña, dice que nosotros resplandeceremos, los justos resplandecerán en el reino de su Padre. ¿Por qué? Porque tiene que venir a purificar
este templo sucio, que muchas veces hemos nada más puesto, hemos artesonado y no hemos quitado realmente los defectos, esa mala construcción, que solamente hemos cubierto las paredes o los techos para que no se vean esas imperfecciones, pero no han sido realmente quitadas. Por eso el Señor manda volver a reconstruir, volver a levantar ese templo. Y es lo que debemos de hacer con nuestra vida. Fíjense lo que dice de los versículos del 10 al 19. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Qué nos está hablando, hermanos? Que todo lo que veníamos ofreciendo muchas veces lo llevábamos contaminado al Señor. ¿Qué es inmundo, hermanos? Algo sucio, algo impuro, lleno de suciedad, lleno de manchas, algo contaminado. Y es algo que nosotros le estábamos ofreciendo a Dios. Acuérdense que nosotros nos tenemos que dar como una ofrenda en sacrificio vivo y agradable para el Señor, dice su palabra. ¿Y qué veníamos haciendo? Veníamos ofreciéndole cosa inmunda. Aquí lo dice el Señor. Se lo dijo al pueblo de Israel. Pero también esto está aplicando para nosotros en este tiempo, porque nosotros somos ese templo. Fíjense qué regalo tan maravilloso, hermanos. Antes el Señor habitaba en medio del pueblo de Israel, en el tabernáculo, en el templo, y solamente esa presencia hermosa y maravillosa del fuego, de esa nube de gloria, descendía solo en el tabernáculo. Ahora eso puede descender en nuestro corazón y en nuestra vida, porque ahora nosotros somos el templo. Eso es un mayor privilegio de lo que ellos tuvieron en ese entonces, hermanos. Antes no hemos caído muertos como Ananías y Zafira, hermanos. La verdad, Dios ha tenido grande misericordia y grande amor por nosotros, que no hemos caído muertos como Ananías y Zafira. Por eso es que les digo, debemos de saber aprovechar esta oportunidad tan grande que nos está dando el Señor de reedificar y levantar nuevamente cimientos, la construcción de nuestro templo, fortalecernos en el conocimiento de Dios. Por eso toda la instrucción que hemos venido recibiendo, la verdad, es un tesoro precioso que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Y fíjense lo que dice todavía la palabra, dice: ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré. Si nosotros meditamos, y ven lo que dice
el 17, mas no os convertisteis a mí. ¿Y qué es lo que nos ha venido hablando el Señor? Convertíos a Él, volver a Él, volver en el arrepentimiento, hacer lo que nos dijo esa vez de la palabra Teshuvah. El otro día estaba hablando con nuestro hermano Marco y le digo, ahora entiendo por qué el Señor me dijo la palabra Teshuvah. No es para judaizarnos, es porque la palabra Teshuvah traía una profundidad en el conocimiento de Dios. La sabiduría de Dios es algo profundo, porque como le digo a nuestro hermano Marco, yo le dije ese día por teléfono, si a mí me hubiera dicho el Señor en el sueño, predica arrepentimiento, yo nada más lo hubiera entendido como arrepentimiento, hermanos. Pero esa vez que el Señor me dio una instrucción y me dijo, Teshuvah, esto quiero que prediques, me llevó a la profundidad del conocimiento de Dios y de su sabiduría, de lo que significa la palabra Teshuvah. Y es arrepentimiento, volver a Dios, convertirnos genuinamente, implica muchas cosas que fue lo que ya vimos en su momento. Entonces el Señor nos está diciendo, mas no convertisteis a mí, medítenlo, mediten en vuestro corazón desde este día en adelante. ¿Y qué nos está diciendo? Y vuelvan a mí. Dice, y desde ese día os bendeciré. Piense lo que Dios nos está hablando, hermanos. Piense lo que Dios nos está diciendo en este tiempo, en esta hora, en este día. Volvamos a reconstruir ese templo. Esforcémonos, avivemos el fuego, subamos al monte. Que no se nos vaya el primer amor. Que cuando tú te estés sintiendo seco, que tú te estés sintiendo frío, apático para con Dios, dile, Señor, no permitas que el fuego se apague del altar de este templo. Aviva el fuego, Señor. Ayúdame a traer la leña, la madera, Señor, para que el fuego del altar no se apague. Y el sacrificio de mi vida hacia ti, Señor, sea un sacrificio vivo y agradable para Él. Que ese primer amor no se muera ni se apague y que ya no sigamos siendo tibios, hermanos. Que esa leña no falte para que seamos calientes en el espíritu, para estar ardiendo de amor por nuestro Dios, por nuestro Rey, por nuestro Señor, por nuestro Salvador. Por algo el Señor nos estaba indicando estudiar esta palabra de Ageo. Y cuando nosotros, hermanos, hayamos ya terminado, juntamente con el Espíritu Santo, de reconstruir nuestro templo, será el tiempo que la congregación esté lista para reunirse y la gloria postrera sea mayor que la primera. Es donde Dios va a decir, es tiempo, es hora. ¿Están listos? Prepárense. Es lo que nos está diciendo, prepárense. Porque lo que viene tenemos que afrontarlo con la fe, con el amor, con la predicación, con el evangelio de la verdad que tenemos que estar predicando todos los días de nuestra vida de ahora en adelante. Por eso es que nos ha pedido que escudriñemos la palabra, no que la leamos, que la escudriñemos, que la estudiemos, que subamos al monte, que tengamos comunión con Él para recibir la instrucción, que avivemos el fuego, que todos los días estemos preparando ese fuego del altar y que no se apague nunca, hermanos. Vivir para Cristo. Porque muchos hemos dejado a veces a un lado a Dios por el trabajo, por las cosas materiales, porque no tengo tiempo y nada más las obras son para Dios. Entonces es tiempo, amada iglesia, de reedificar
nuestro templo. Es tiempo de seguirnos esforzando para que el Señor nos hable, nos instruya y podamos ser realmente la luz, la sal de la tierra que menciona la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por esta hermosa y maravillosa palabra que nos está instruyendo para que nosotros estemos conforme a su voluntad, en santidad, rectitud, integridad, en verdad, delante de su presencia. Amado Dios, te damos las gracias. Gracias, hermoso y maravilloso Señor, por lo que tú nos estás instruyendo y enseñando cada día, Señor. Es, Señor, un verdadero tesoro, Señor, para nuestra vida y nuestro corazón. Te pedimos, bendito Espíritu Santo, que nos ayudes a avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros día con día. Que este altar, Señor, nunca se apague el fuego, Señor. Que nosotros podamos, Señor, venir a ti, Señor, y estar, Señor, reedificados, volver a construir lo que teníamos arruinado, lo que habíamos destruido, Señor. Señor, ante todo te pedimos que nos perdones por tantas equivocaciones, por tanto egoísmo, Señor, que había en nosotros, porque estábamos pensando solamente en nosotros, en nuestra vida, y no en ministrarte, no en obedecerte, no en hacerte sonreír, ni alegrar tu rostro, Señor, por nuestra obediencia, Señor, sino que muchas veces veníamos a la iglesia para cubrir nuestras necesidades, para que no nos faltara a nosotros nada, pero estábamos pensando solamente en nosotros, o para que nos voltearan a ver, o para alimentar nuestro ego, Señor, y no es así, Señor. Nuestra vida tiene que ser rendida ante ti, Señor, para que el día que estemos, Señor, buscando tu rostro, sea porque realmente lo estamos haciendo por ellos, Señor, para alabarte, para bendecirte, para exaltarte, para agradarte, para ser obedientes delante de ti, para ser perfectos delante de ti, porque buscando el reino de Dios y su justicia, Señor, todo lo demás viene por añadidura, Señor. Ayúdanos a dejar nuestro egoísmo, ayúdanos a quitarnos todo nuestro ego, Señor, y poder ser humildes, Señor, como nuestro Señor y Salvador nos lo enseñó. Él fue nuestro claro ejemplo de ser humildes, Padre bendito. Ayúdanos, bendito Dios, a poder reedificar nuestro templo para que el Espíritu Santo more en un templo que realmente sea digno de Él, digno de ti, Espíritu Santo hermoso y maravilloso. Ayúdanos, fortalécenos, ayúdanos a esforzarnos, quita toda pereza de nuestra vida, quita toda flojera, Señor, quita todas esas faltas, esa falta de ganas, Señor, de buscar, de estudiar tu palabra, de escudriñarla, de alabarte, de exaltarte, de tener comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, porque no lo podemos hacer sin ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estas palabras, Señor, son dulces como la miel, Señor, a nuestra vida, Señor. Aún, Señor, aunque sea como martillo, como dice tu palabra, Señor, para quebrantar, para quebrar. Gloria sea tu nombre, Señor, porque nos estás instruyendo, Señor, por amor, por misericordia, Señor, por tu fidelidad. Bendito y alabado sea tu nombre. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús te damos las gracias, bendito Dios. Amén y amén.